Me presento, mi nombre es Camilo Montoya, soy desarrollador web. Desde hace 14 años trabajo profesionalmente en esto y aproximadamente hace 20 años aprendí a programar por primera vez con Visual Basic. No es que lleve los 20 años seguidos programando, pero aproximadamente es eso más o menos. Supongamos que si contamos todo el tiempo que llevo programando de seguido sin haber parado, contando pues todo ese tiempo, podría ser unos 16 años más o menos. Vamos a arrancar con esta introducción a HTML y HTML5. Vamos a hablar de ellos. Tengo acá unos ejemplos en este repositorio. HTML5 significa Hypertext Markup Language. Si lo pueden ver en pantalla, este es el significado realmente de HTML5. H, aquí está la H, acá está la T, M, L. HTML. Es un lenguaje de hipertexto. Es un lenguaje marcado también porque simplemente son unas marcas que se le crean al navegador para que lea cómo va a mostrar la información. Es una sintaxis especial, podríamos llamarla también notación. Los navegadores entonces al leer este archivo pues entienden en forma de etiquetas cómo vamos a estructurar la información o cómo queremos mostrarla. Los elementos en HTML se describen por medio de etiquetas. En inglés se dice tags. Entonces voy a hablar mucho a veces de etiquetas y otras veces de tags. La idea de cuando uno empieza a desarrollar es que se vaya familiarizando con ciertas palabras del inglés. Tal vez no sea necesario hablar inglés, pero sí por lo menos leerlo o por lo menos tratar de entender lo que dice en la mayoría de páginas o de documentación, debido a que la mayor cantidad de documentación en Internet está en inglés y de por sí programar generalmente se usa es el idioma inglés porque los lenguajes de programación generalmente usan palabras en inglés. Por ejemplo, entonces, para dar ejemplos de los diferentes elementos de HTML, entonces acá tenemos, por ejemplo, un encabezado. Simplemente es un texto y estas son las etiquetas. Entonces la etiqueta es esta. En este caso la etiqueta es una etiqueta H1. H hace referencia a header y header es un encabezado o un título. Algo así como cuando vemos un periódico. ¿Qué es el encabezado del periódico? Son los títulos que tiene ese periódico en ese momento. Son los títulos principales. El encabezado principal generalmente es el encabezado que va en la primera página del periódico. Entonces ese es el gran encabezado más importante para el periódico de ese día. Y los demás pues son los títulos de los demás artículos que hay en el periódico, pero en las páginas interiores. Esto es, por ejemplo, un párrafo. Entonces un párrafo es simplemente escribir texto, lo que queramos, y simplemente incluirlo dentro de las etiquetas P. La etiqueta que está a la derecha es la etiqueta de cierre. Eso quiere decir que todo el contenido que debe de generar el formato H1 debe estar desde acá hasta acá. Y todo el contenido es lo que haya en el interior de ambas. Entonces la etiqueta de cierre generalmente la reconocemos por este slash de acá. Esto es lo que es un párrafo y esto es lo que es una lista. Una lista, entonces, en este caso es una unorganized list, que es lo que significa esto. Un organized list. Y estos son list items. Entonces, el primer elemento de la lista es este, el segundo y el tercero. Ahora veamos esto en acción. Vamos a crear un archivo y lo vamos a nombrar con ejemplo 1. Luego voy a pegar este código dentro de ese archivo. Ahora lo que voy a hacer es abrir ese archivo en un navegador. Entonces podría irme al navegador, simplemente buscar el archivo desde este menú. Entonces simplemente abrimos archivo, buscamos el archivo. En este caso yo lo tengo en Camilo Montoya 2, en Projects. Y dentro de Projects tengo Bootcamp, hablemos de programación, la carpeta HTML. Y por fin llego al archivo ejemplo 1. Entonces lo abro y él me va a mostrar el contenido ya formateado. Entonces fíjense en el contenido dentro del editor de texto y fíjense en el contenido dentro del navegador. Entonces es la manera en cómo por medio de marcas, que a la vez llamamos etiquetas, podemos decirle a un navegador cómo vamos a estructurar información que queremos mostrar. Es así lo que hace HTML. Si nosotros le damos, por ejemplo, clic derecho al contenido y damos ver el código fuente del contenido,
simplemente vemos lo mismo que teníamos en el editor. Entonces vemos al H1, vemos al P y al OL. En este caso, cambié el OL, no lo hice como el ejemplo de acá, que es Unorganized List. Entonces, este va a cambiar en el navegador y simplemente va a mostrar una lista sin ningún orden específico. Bueno, el resultado debe ser el siguiente, pues acá puse un screenshot de lo que debería de ser el resultado y simplemente pues es parecido a lo que tenemos acá. La parte de hipertexto de HTML ha sido la misma desde su creación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que HTML no es que haya cambiado mucho. Han habido versiones y para eso se creó algo que se llama la World Wide Web Consortium, que es un grupo de personas que lo que hacen es estar verificando que el estándar de HTML, para que los navegadores lo entiendan, sea el mismo o trate de ser el mismo, por algo lleva el nombre estándar. La idea es que los navegadores se hagan de la misma manera y que HTML sea el mismo para todos. Sin embargo, esto lleva a interpretaciones y pues Chrome o el equipo de Chrome puede interpretar la especificación de una manera, el equipo de Firefox, que es otro navegador, puede interpretarlo de otra manera, pero en general, y después de que Internet Explorer murió, por fin los navegadores casi que entienden de por sí el estándar o tienen ya más estandarizado cómo leen y cómo muestran el HTML. El HTML ha tenido, o este estándar ha tenido varias especificaciones. Actualmente vamos en la versión 5 de dicha especificación y es lo que conocemos con la sigla de HTML5. Entonces, cuando hablamos de HTML5, no estamos hablando de un nuevo HTML, estamos hablando de la versión de la especificación que dice cómo debe demostrarse HTML y en este caso vamos en la versión 5.